Agradezco a Dios porque me permite seguir dando mi testimonio. Les hablé que cuando hice la oración pidiéndole a Dios que nos dirigiera y abrí la Biblia, marqué en Isaías capítulo 52, que marqué en la oración y eso fue lo que apareció, Isaías capítulo 52. Les dije que yo entendí que en este capítulo Dios nos estaba diciendo que entre nosotros iba a haber pastores, porque yo estaba orando no solo por mí, sino también por mi familia. Y ya mencioné que algunas personas pensaron o creían que yo no debía ser ministro del Evangelio, pero Dios me dijo allí que iba a ser pastor. Hablando sobre mi experiencia en temas anteriores que compartí con ustedes, les hablé cómo fue que comencé a trabajar como obrero en la causa de Dios, cómo el pastor Jesús Flores y también eh, Arnoldo Vázquez me dieron la oportunidad, ellos eran los líderes de la delegación. Pastor Charles Bento les habló de mí y me dieron la oportunidad de comenzar a trabajar como obrero. También tengo que agradecer al pastor Pedro de Armas y al pastor Alejandro Delgado, que eran los dirigentes de la Unión Cubana, y también a Gervasio Rivas, que era el secretario, que yo pudiera comenzar a trabajar. Y al pastor Arturo Broche, que después fue tesorero, también me dieron esa oportunidad. Yo quiero ahora compartir algunos datos de mí y de mi familia acerca de esta promesa de llegar a ser pastor. Vuelvo a repetir aquí en este momento que en mi familia nadie había sido obrero en la causa de Dios. Mi padre en su juventud fue colportor un poquito de tiempo, lo animaron que fuera al seminario, pero él no fue, y eso era toda la relación que teníamos. Mis padres conocieron algunos líderes de la iglesia, pero hasta ahí. Yo seguí mis estudios, pasé mucho trabajo, porque cuando yo fui a estudiar, yo era colportor, creo que ya de esto hablé. Era colportor y llegué al seminario como colportor alumno. O sea, un colportor que iba al seminario para estudiar, para prepararse para el ministerio, pero que no tenía, como otros hacían, que eran colportores, eran alumnos normales que salían a colportar en el tiempo de vacación para tratar de ganarse su beca de estudio. Yo seguía siendo colportor en activo y 3 veces a la semana salía por la mañana a la ciudad de Santa Clara para colportar, o sea, vender libros de la iglesia. Me iba muy bien y tenía buena economía, pero cuando mejor estaban las cosas en cuanto al colportaje y en cuanto a la venta de los libros religiosos,
el gobierno comunista prohibió que se siguieran vendiendo libros religiosos. Significa se acabó el colportaje. Cuando yo me vi en el seminario tenía un año asegurado. Mi otra beca que me había ganado la había compartido con otra persona. La había compartido con quien después fue mi esposa. Entonces comencé a trabajar en el trabajo que dentro del seminario se me presentó. Para esto tengo que mencionar también, y por eso también hablo de esto, tengo que mencionar a dos hermanos. El principal, Pepe Sáceta, y también Martín Sáceta. Orlando y Martín Sáceta fueron los que me llevaron. Pepe me llevó a la planta pasteurizadora, habló con su tío, el Manuel Ancheta, que era el director de la finca y de estos lugares, de la lechería y la planta pasteurizadora, y allí él me enseñó a pasteurizar. Me enseñó a hacerlo y después yo era, en un momento dado, yo era la única persona en Santa Clara que sabía pasteurizar leche como debía de hacerse. De esto no voy a hablar más porque la historia o el testimonio que comparto es otro. Pepe también me llevó a la lechería. Yo nunca había ordeñado una vaca. Él me enseñó, y Martín también, me enseñaron a ordeñar vacas. Allí tuve de compañeros a Eduardo Ancheta, también a Quevedo, Ramón Quevedo, y por un tiempo también Eusebio Ojeda, Gustavo González y Prudencio Ojeda trabajaron en esa lechería. Aprendí a hacer este trabajo y también como que estos trabajos se hacían por las horas de la noche, también yo trabajaba en la finca. Tenía 3 lugares de trabajo, pero esos 3 lugares de trabajo me alcanzaban para trabajando ganarme una beca de estudio por los que trabajaran por una cantidad de horas, garantizaba su beca de estudio y pagaba sus demás gastos con lo que ganaba. Pero yo ganaba 10, comencé ganando 14 centavos la hora. Después me subieron a 16 centavos la hora. Y en aquellos tiempos, cercanos al triunfo de la Revolución Comunista, muchas personas se iban de Cuba y ellos tenían dinero y entonces para gastar su dinero que debían dejar en Cuba, pues pagaban por las cosas un precio exorbitante. O sea, el dinero no tenía mucho valor. Yo tenía para vivir, mientras que estuve estudiando, después de casado, yo tenía para vivir, después de pagar la renta de la casa, de pagar todas las cosas que tenía que pagar, me quedaba para vivir, para comer y para los demás gastos que se presentaban, me quedaban mensualmente unos meses 14 pesos, otros meses 16 pesos, y cuando más llegué a ganar fue cuando fui sereno, que entonces ganaba un poco más y me quedaba alrededor de 20, 22 pesos mensuales. Con ese dinero estudié, pasé mucha angustia, mucho trabajo, pero Dios me bendijo. Yo tenía unos pedacitos de tierra, un patio en la casa, y ahí sembraba y Dios me lo hacía producir. En la finca cuando trabajaba, también le permitían a los alumnos coger algo para comer.
yo lo que iba a coger para comer o cuando estaba sacando yuca, pues yo tomaba una parte y la llevaba para la casa y nos servían para la comida. También recogía restrojo, como el menesteroso que en la Biblia señala que recoge eh, parte del fruto que no se cosecha. Yo recogí restrojo de maíz, mucho maíz, de frijoles, de arroz y de otras cosas más. Y así tuve la oportunidad y Dios nos dio salud para, con mucho esfuerzo, estudiar y seguir adelante. Llegó el momento en que fui obrero en la iglesia. Pero aquella noche, cuando yo leí, no dice vas a ser obrero. No dice bienaventurado el que va anunciando, sino los que van anunciando. Comienzo conmigo porque fue primero en mi familia. El tiempo pasó y yo comencé a trabajar como obrero. Fui ordenado como pastor enseguida. En el próximo tema voy a dar la fecha en que fui ordenado como pastor. No fui de los primeros que fueron llamados, fui de los últimos o del seminario casi que fui el último en ser llamado, pero mi ordenación fue primero de las primeras de los alumnos del seminario. De mi tiempo, aclaro. Después de mí, aunque mi hermano Dixon se lo llevó el UMAP y se fue de Cuba, en Estados Unidos estudió teología. Se dedicó a hacer distintos trabajos, pero dentro de esos trabajos trabajó con la organización adventista y también dirigió iglesias como pastor interino. Su vida la dedicó al servicio de la iglesia. Después de Dixon, Edrey también fue al seminario a estudiar. Él decidió dejar el seminario, pero toda su vida ha estado como líder laico dentro de la iglesia. Toda su vida hasta la actualidad. Dixon murió y cuando él murió estaba sirviendo a la iglesia. Jared fue el que vino después de Drey. Jared también estudió y fue pastor de la iglesia. Y es pastor de la iglesia. Todavía, con más de 70 años, ayuda a un grupo de la iglesia y es el que los está dirigiendo de una forma voluntaria. Después, Magdiel, mi otro hermano, fue pastor de la iglesia y es pastor de la iglesia jubilado igual que yo. La forma en que Magdiel entró al pastorado fue de una manera milagrosa. No voy a contar aquí, pero comenzó de una manera milagrosa. Y también Magdiel, pastor de la iglesia. Mi hermana, Damaris, fue al seminario, estudió teología, fue obrera bíblica y se casó con Mario de Armas, hijo, que también es pastor de la iglesia. Así que en mi familia cuento también a Damaris y a Mario como pastores de la iglesia que han dedicado su vida a servir a la iglesia. De mis descendientes, dos de mis hijos varones son pastores de la iglesia. Mi hija mayor, que tiene el talento de la música, no es empleada de la iglesia, pero su vida ha estado sirviendo a la iglesia. Mi hija,
La segunda hija, la segunda me refiero porque yo tuve primero tres hijas y después tres hijos. Mi hija es predicadora del Evangelio y también sirve a la iglesia y ha trabajado y sigue trabajando sirviendo a la iglesia. Quiero contar aquí ahora algo que tiene que ver con mi vida y el seminario. En el seminario hubo dos personas que murieron. De ellos hablé en un tema anterior, Edwin y eh, Rolando, creo que fue Montes de Oca. Esos dos jóvenes murieron, pero también en el seminario murió mi primera hija. Agradezco la ayuda que Fermina Ancheta o Fermina León de Ancheta nos dio en esa ocasión del nacimiento de mi niña. Pero mi niña nació en el camino, en el carro en que íbamos, necesitó oxígeno. Raquel fue a la clínica donde éramos socios, pero la niña mía fue a la ONDI, el hospital infantil que quedaba cerca de donde estaba Raquel, y allí ella cogió un contagio que hubo, que había allí entre los niños, que estaban 14 niños en ese lugar, y esos 14 niños murieron. Entre ellos de 17 días, murió mi primera hija. Sigo hablándoles ahora de mi familia y el pastorado. Después de mí vino Dixon. Uno de los Dixon tuvo dos hijos varones y una mujer. Uno de sus hijos, que se llama Gerson Edrei, estudió teología, es maestro de la iglesia y también trabaja como pastor de la iglesia. A la vez trabaja de maestro y de pastor. Después, en mi familia, también han servido como pastores mi sobrino, el hijo de Dámara y Mario de Armas también, es pastor de la iglesia. Estos pastores no es un pastor, sino varios pastores y mujeres sirviendo a la iglesia de Dios. Dios en aquella ocasión nos lo prometió. El tiempo pasó y todavía yo, por cumplir 83 años, estoy sirviendo a la iglesia, grabando los temas bíblicos que estoy grabando. Ya son más de 600 temas. Estoy compartiendo esta experiencia y en un canal de YouTube que está bajo mi nombre, Gerson Gómez, tengo otras grabaciones de temas y semanas de oración que he tenido. Cuando yo deje de existir en este mundo, si muero antes que Cristo venga, que es lo que yo creo, aunque no puedo decir cuál va a ser mi futuro, mi voz sigue predicando el Evangelio. Mi vida ha estado en las manos de Dios y le doy gracias a Dios por esto. Así que en aquel momento de angustia y de zozobra que Dios me dijo que son bienaventurados los que anuncian las buenas nuevas, los que dicen a Sión, tu Dios reina, yo agradezco a Dios porque mi familia y yo somos una familia que servimos a Dios. Y yo agradezco a Dios porque Él
nos ha llamado para servirle y le pido que nos ayude para que sigamos sirviendo a Dios. Y quiero aprovechar para decirte a ti que estás escuchándome, no sé quién eres, porque yo no sé quiénes van a escuchar esto, pero si eres un hombre que tienes el deseo de servir a Dios o una mujer que tienes el deseo de servir a Dios, confía en Él y prepárate porque también Dios quiere que sus hijos y sus hijas le sirvan a la iglesia, testifiquen de Él y también que la iglesia tenga obreros para predicar el Evangelio. Llego hasta aquí con esta grabación. Después continuaré con otros aspectos acerca de mi testimonio de agradecimiento a Dios. También te pido que compartas esta grabación.